que tengan nota para tomar, hermanos. Vamos a estar abarcando muchos pasajes bíblicos, vamos a tener muchas referencias cruzadas, así que es mi anhelo, hermanos, que no solamente escuchen de la palabra de Dios, sino que se nutran de la palabra de Dios y que lo guarden en su corazón para que permitamos que la palabra predicada haga la obra en nuestras vidas. Así que, hermanos, el objetivo de la predicación de esta mañana, hermanos, va a ser, primeramente es que nada, exaltar a Cristo. Exaltar a Cristo como el Señor soberano de toda la creación, el Señor soberano de la iglesia, y vamos a estudiar sobre la preeminencia de Él en todas las cosas. Aquí, Pablo, hermanos, está continuando enseñando a la iglesia de Colosas en esta carta sobre de algo glorioso. Este capítulo, yo creo que en toda la Biblia enseña unas gloriosas enseñanzas de cristología. Como el mundo de ese tiempo, esa época, era plagada por falsas doctrinas, falsas enseñanzas de muchas entidades, como el gnosticismo, el judaísmo, que querían degradar a Cristo y consideraban a Cristo como una deidad menor, es lo que creían los gnosticistas. Y Pablo el apóstol, hermanos, está levantando la majestad de Cristo sobre todo, lo declara como el Hijo de Dios, afirma la supremacía de Él sobre todo lo creado, sea visible y también sea invisible. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, y en esta mañana vamos a estudiar del verso 15 al verso 20. Mientras lo buscan, quiero citarles una cita de San Crisóstomo que dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. En Él vemos al Dios que no podemos ver. Cristo es la imagen del Dios invisible. En Él vemos al Dios Padre que no podemos ver. Pongámonos de pie, por favor, mis amados hermanos, en reverencia a la palabra de Dios, y vamos a leer la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del verso 15 al verso 20. Dice así la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar. Padre glorioso, en esta mañana venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque lo has exaltado, dándole un nombre que sobre todo nombre. Señor, a ti sea la gloria, el poder, la sabiduría, el imperio por los siglos de los siglos. En esta mañana, Señor, rogamos que nos hables, Dios mío, que nos abras el entendimiento para contemplarte, Señor, tu magnificencia, tu dominio, Señor, tu supremacía, tu eternidad, tu poderío. Ayúdanos a ver y contemplarte, amarte más, servirte, conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Rogamos que sea tu Espíritu que haga la obra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Cristo, aquí Pablo lo describe como la imagen del Dios invisible. En Cristo nosotros vemos a Dios. Cristo nos da a conocer al Padre. Esta frase de que Él es el Dios invisible es una revelación perfecta de quién Dios es. ¿Por qué? Porque lo que conocemos de Dios a través de la palabra de Dios, su poder, su grandeza, su omnipresencia, su omnipotencia,
su omnisciencia, todo lo que nosotros conocemos acerca del Dios vivo y verdadero es reflejado en la persona de Cristo. Cristo posee toda sabiduría, todos los atributos que habitan en el Padre también habitaron en Cristo Jesús. Me lleva al punto número 1. Cristo, la imagen del Dios invisible. Cristo, mis amados hermanos, es la revelación perfecta del Padre. Ahora, no es una semejanza, no es un tipo del Padre, no es algo que es semejante, sino que es una expresión exacta de su ser. Muchos malentienden esto y dicen que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento era un tirano, que solamente quería el poder, y el Dios del Nuevo Testamento solamente pura paz y amor. Hermanos, esto no puede estar más lejos que la verdad. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, Él es eterno, Él es ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo del Antiguo Testamento, también del Nuevo Testamento. Cristo nos da a conocer al Padre. No vayan ahí, pero Hebreos capítulo 1, verso 3 dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, y por medio de sí se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí vemos que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, que es de la misma sustancia. No es un tipo, no es una mera semejanza, sino que Cristo es Dios. Tenemos que tener esto muy en claro. No hay una separación. Cristo no es inferior al Padre, es de la misma sustancia. Recuerden, la iglesia estaba bajo ataque por muchas fuentes externas. Pablo quiere dar a entender claramente quién es Cristo y lo eleva para que sepan que Él es el creador de todo, que Cristo tiene la supremacía en la creación. De la misma manera que estuvo Padre presente en la creación del ser humano, en la creación del universo, Cristo estaba presente también, obrando y orquestando en la creación. Aquel bebé que nació en el pesebre, aquel que se encarnó y se vistió de debilidad humana, es el mismo Dios que creó todo lo que existe, visible y también invisible. Cristo es quien lo creó todo. Tertuliano dice lo siguiente: lo que el alma es al cuerpo, Cristo lo es al Padre. Por Él conocemos a Dios. Como el alma es al cuerpo, Cristo es al Padre, la misma sustancia. Dios quiso ser conocido y se dio a conocer por medio de su Hijo. Letra B, aquí vemos que Él es el primogénito de toda creación. Y ese va a ser mi segundo punto. Cristo como el primogénito de toda la creación. Ahora, el malentendimiento de este pasaje ha causado mucha confusión y muchos han adaptado este pensamiento que si Cristo fue el primogénito de la creación, por ende Cristo fue la primera criatura creada. Y muchos pensarán que Dios, al crear todo, Cristo fue el primero que creó antes que todas las cosas. Hermanos, eso es una absoluta herejía. El simple hecho de que Cristo es el primogénito de toda la creación no significa o no implica que Él fue creado, sino que Él es el heredero soberano de toda la creación. Él es el heredero, Él es el primogénito. Acompáñenme a Salmo capítulo 89, por favor, y veamos el verso 27. Salmo 89 y verso 27.
nos da mucha claridad en cuanto a este pasaje para que no haya malentendido creyendo que Cristo fue una criatura o un ser creado. Salmo capítulo 89 y verso 27 dice lo siguiente: yo también, Dios hablando, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Un salmo mesiánico. Dios está diciendo que también lo pondrá por primogénito. En otras palabras, no que es creado, no que es el primero, sino que Él va a recibir toda la gloria. Él es el heredero soberano de la creación. Regresen a Colosenses. Nuestro texto base va a ser Colosenses, hermanos. Así que cualquier referencia cruzada, pongan su dedo en Colosenses capítulo 1 porque vamos a estar regresando aquí. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis amados hermanos? Verso 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo que significa es que Él es preexistente. El primogénito de toda la creación es que Él existe antes de todas las cosas, que Él es preeminente. Él es antes que todas las cosas. Hermanos, lamentablemente muchas de las herejías que surgieron en el primer siglo aún están activas en el día de hoy. Alrededor del año 300, un pastor en la iglesia de Alejandría, conocido como Arrio, empezó a enseñar, basado en este pasaje, que Cristo no era eterno. Arrio empezó a enseñar que Cristo fue el primer ser creado por parte de Dios. Negaba la divinidad plena de Cristo. Hermanos, cuando surgió esta enseñanza en la iglesia primitiva hubo mucha confusión. ¿Por qué? Porque Arrio, al empezar a enseñar esto, muchos de la iglesia empezaron a creer esto, que sí, que Cristo fue el unigénito del Padre, pero a la misma vez que Cristo fue creado. Y unos padres, otros pastores que estaban rotundamente en desacuerdo con eso, estaban platicando consigo mismos y estaban diciendo: lo que Arrio está enseñando es equivocado, es erróneo. Lo que Arrio enseñaba es que Cristo no era eterno, no enseñaba la eternalidad de Cristo. Enseñaba que Él fue creado por el Padre y por tanto Él no es coeterno y no es de la misma sustancia que Dios. Él enseñaba que hubo un punto en la historia que Cristo no existía. Y esta frase se convirtió en el lema de sus seguidores: que Cristo no era eterno. Él fue creado por el Padre porque el Padre lo amó y el Padre lo eligió a Él para que en Él habitase la plenitud. Arrio creía que Cristo nomás era una criatura excelsa, pero que Dios no era Dios verdadero. Rebajaba la imagen de Dios, la naturaleza divina de Cristo. Desmantelaba las doctrinas establecidas de la Trinidad, que hay un Dios que se representa en tres personas distintas. Son tres personas, un solo Dios. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Son tres personas que obran, que estuvieron presentes en la creación, que están presentes en la redención y que siempre han estado juntos. Ahora, esta doctrina llegó a ser conocida como la doctrina del arrianismo. Tuvo una influencia enorme, se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano, especialmente porque muchos creían que esta enseñanza era un poco más razonable, especialmente para los filósofos helenistas de aquella época. Algo tuvo que suceder. De la misma manera que 200 años antes, Pablo estaba contendiendo por la fe, se juntaron unos cristianos para contender en contra de esta herejía. Fue convocado por el emperador y se reunieron. Ustedes han escuchado de esta frase, el Concilio de Nicea. Se empezó el Concilio de Nicea en una ciudad de Turquía. Reunió más de 300 pastores de diversas partes del Imperio Romano
con el objetivo principal de resolver esta controversia arriana que estaba destruyendo a la iglesia. Este concilio fue necesario, y quiero hacer una aclaración. Mucha mala información que creen que en el concilio de Nicea se tomó a cabo para compilar la Biblia y que allí fueron que decidieron qué libros iban a ser parte de la Biblia y qué libros no lo iban a hacer. Y escuchan el Discovery Channel, en el History Channel, que todo eso fue hecho por parte del concilio de Nicea. Eso es un error. El concilio de Nicea simplemente se formó para contender en contra de la herejía de Arrio. Y los temas principales que fueron tratados en este concilio en el año 325 fue si el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, lo cual la es. Si Cristo es verdaderamente Dios o si es una criatura, y es verdaderamente Dios. ¿Y cuál es la relación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? Como resultado, se redactó el credo de Nicea, que ustedes van y lo pueden leer, que establece que Dios es Dios de luz, Dios verdadero, Dios engendrado y no creado de la misma sustancia del Padre. Arrio fue declarado como un hereje y fue excomulgado de la iglesia, y de ese punto se prohibió enseñar que hubo un tiempo que Cristo no existía. Pero no terminó el arrianismo. Lo excomulgaron de la iglesia, pero sus enseñanzas siguieron y siguieron. Y el día de hoy, actualmente, ¿cuál es el grupo de personas que creen en esta enseñanza? Que Cristo no es eterno, que Él fue creado y que Él es inferior al Padre. Se dicen testigos de Jehová, hermanos, pero deberían de llamarse testigos de Arrio, porque es una herejía rotunda. Es algo que está completamente en contra de la palabra de Dios. ¿Quién lideró esto? Quien estuvo al mando en contra de las herejías de Arrio fue Atanasio de Alejandría. Él fue un diácono joven en la región de Nicea, allá en Turquía, pero después fue un obispo de Alejandría. Fue uno de los mayores defensores de la doctrina de la Trinidad y de la divinidad de Cristo. Atanasio escribió numerosas obras contra el arrianismo. Y actualmente ustedes pueden ir y leer esta obra majestuosa que se llama simplemente Contra los Arrianos. Contra los Arrianos. Y hubo otros personajes que también estaban allí en el concilio de Nicea. San Nicolás estaba presente, y la historia dice, aunque no es verificada, pero la historia dice que en el momento que Arrio empezó a hablar y decir que Cristo fue creado por Dios y que no era de la misma sustancia del Padre, cuenta la historia que San Nicolás, lleno de ira, se puso de pie, fue hacia Arrio y que le golpeó en la cara, y después de golpearlo, que lo tomaron y lo metieron preso, porque eso era... No querían resolver las cosas con violencia. Ahora, aunque esta historia no es verificada, pero San Nicolás, conocido como Santo Claus para muchos en el día de hoy, aquí tiene ese origen, San Nicolás. Pero ¿qué tiene que ver un viejo gordote panzón con venados con San Nicolás verdadero? Pero bueno, ya ven cómo tuerce la historia. Pero hermanos, fue necesario hacer esto. Entonces, ¿cuál fue la importancia de este concilio? Estableció la divinidad plena de Cristo como una doctrina esencial, una doctrina ortodoxa, y sentó unas bases para la doctrina trinitaria que nosotros creemos en el día de hoy. Y mostró la necesidad de credos y concilios para preservar la fe de los apóstoles y abstenerse de herejías. Ahora, Atanasio dijo lo siguiente. Cuando se estableció este credo de Nicea, dijo: Cristo no fue creado como las criaturas, sino que Él es el creador eterno. Tengamos en mente, mis amados hermanos, que Cristo es el creador de todo lo que existe. Cuando Dios dice, hagamos el hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, en el principio, Dios está hablando consigo mismo, con la Trinidad. ¿Por qué? ¿Con quién más está hablando Dios? Muchos dirán con los ángeles. ¿Entonces los ángeles son creadores de nosotros? Claro que no.
El único creador y sustentador de toda la creación es Dios. Cuando Dios dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora si vamos al Génesis del Nuevo Testamento, que es Juan capítulo 1, aquí podemos ver claramente, mis amados hermanos, que Cristo es el creador de todas las cosas. Y por ser el creador, el sustentador, Él merece toda la honra y la gloria por los siglos. Encabezado número 3, Cristo, el creador de todo lo que existe. Verso 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Cristo es creador de todo. Cada galaxia, cada planeta, cada estrella. Esas grandes luces que gobiernan los cielos, Cristo fue el creador de ellas. De la misma manera, aquellas partículas tan pequeñas, complejas como el ADN que nosotros poseemos, como las moléculas, todo nivel microscópico, Cristo también es el creador de ello. No solamente de todo lo que está en este mundo físico. Ahora nos vamos a lo invisible. Todos los ángeles, todo ser angelical, serafín, querubín, arcángel, toda hueste celestial, Cristo es el creador de ello. Cristo es el creador de todo, visible e invisible, lo temporal y lo eterno. Cristo es el agente de la creación. Él fue quien lo orquestó. ¿Con qué propósito? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque fuimos creados para Él, para su beneplácito. El propósito del hombre es deleitarnos en Dios y conocerlos. Por eso fuimos creados. El cielo y la tierra, lo visible e lo invisible, tronos, dominios, principados y potestades. Guarden la página y vayamos a Juan capítulo 1, del verso 1 al 3. Juan capítulo 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después vemos que aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Ese verbo que fue en el principio, ¿de quién está hablando? Y después cuando ve a Jesús y lo describe como el Cordero que quita el pecado del mundo, aquel verbo que fue hecho carne, aquel verbo que era en el principio y que era con Dios, no solamente estaba en el principio, no solamente que estaba con Dios, sino que este mismo verbo era Dios. Él fue en el principio antes de todas las cosas. Está hablando de Cristo mismo, porque en Él todo fue hecho. Y deja saber, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, fue por Él. Cristo es el creador de todo. San Agustín de Hipona dice, nada existe fuera de la voluntad de Cristo. Él es el Rey del universo. Cierro la cita. Matthew Henry dice lo siguiente: el mundo fue hecho por Él para que fuera su herencia. Todo eso es para Cristo. Usted fue creado para Cristo. Esa es nuestra identidad. Amado creyente que nos escucha en esta mañana, usted fue salvo, usted fue redimido con un propósito: para glorificar a Dios, para conocer a Cristo, para que nuestro gozo sea hallado en Él. Ese es el propósito de nuestra existencia, y lamentablemente estamos cegados poniendo muchas veces nuestra mira en las cosas terrenales. En la casa que quiero, el carro que quiero, esto y aquello. Nos afanamos tanto en vez de simplemente poner la mira en las cosas de arriba. Pronto le veré. Pablo lo tenía muy en mente. Después de ser apedreado, después de ser mordido por una picadura, después de ser encarcelado, él dice: yo prosigo a la meta. Y si muero, para mí el morir es ganancia. Para el vivir es Cristo y morir es ganancia.
En otras palabras, estoy aquí en la tierra, mi vida va a ser dedicada a Él, y en el momento que yo ya no muera, gané, estaré con Él. Porque le va a contemplar. Cristo, mis amados hermanos, es eterno y es el creador de todas las cosas. Punto número 4. Cristo, el sustentador de la creación. Cristo como el sustentador, no solamente es el creador, sino que es el sustentador de la creación. Vean el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él sustenta todas las cosas. El planeta no sale de su eje, lo sustenta. Todo está bajo el dominio y el control de la persona de Cristo. ¿Qué entendemos? Que Cristo es preexistente a todo lo creado. Antes que cualquier cosa fuera creada, Él existe antes de ella porque Él es el creador de todo. No solamente Él, sino que Él sustenta el universo con su poder. Con su poder sustenta el universo. Ya lo leímos en Hebreos capítulo 1 y verso 3. Como Él es el que orquesta y tiene todo bajo su control. Martin Lloyd Jones dice lo siguiente: el universo no se sostiene por leyes naturales, sino por la voluntad constante del Hijo. Hay leyes que nosotros sabemos, que apreciamos, pero no fueron inventadas. Isaac Newton no inventó la gravedad, él simplemente descubrió lo que ya era. Las leyes de la termodinámica, lo que nosotros conocemos sobre las leyes de la física, no es que llegaron a existir, simplemente lo descubrieron. Dios lo tiene todo organizado y pleno. Dios lo orquestó y lo creó tan perfectamente. El ser humano tiene cierto conocimiento que Dios le da la capacidad de entender. En las matemáticas uno puede profundizarse y perderse. Es un mundo profundo de la matemática. Números que pueden llegar a ser innumerables y cálculos, hermanos, pero Dios lo creó todo. Él lo sustenta. Nosotros simplemente al profundizarnos nos damos cuenta. Cuando el ADN fue descubierto y el ser humano se dio cuenta de la complejidad del ser humano, en una célula dentro del ADN podemos ver la magnificencia de un creador inteligente, que a nivel microscópico hay códigos que determinan cuál va a ser su sexo, su color de cabello, su altura. Todo está en el ADN y nosotros descubrimos que Cristo fue quien lo creó absolutamente todo. Él está por encima de las leyes naturales porque Él lo creó y lo sustenta todo. Él permite que el sol salga y que por medio de los rayos del sol en fotosíntesis dé nutrición a las plantas. Él permite que las nubes vengan, que rocíen sobre la tierra para regar. Él sustenta la creación y Él nos sustenta a nosotros también. Él está en control de nosotros. Si Él cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Dios está allí y nos bendice con toda bendición espiritual. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Punto número 5. Cristo como la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, y Él es la cabeza de la iglesia. Hermanos, Cristo no solamente es Señor de la creación, no solamente sustenta todo, no solamente es el creador de todas las cosas, sino también de la nueva creación, que es la iglesia. Él nos sustenta a nosotros en nuestra nueva creación, en la regeneración. En el día del Pentecostés nace la iglesia. El Espíritu Santo desciende, habita, por primera vez en la historia habita dentro del ser humano, algo glorioso que solamente la iglesia tiene la dicha de participar de eso. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estuvo presente con Moisés, estuvo con José, estuvo con los santos de la antigüedad, pero nunca habitó dentro de ellos. Ni con Juan el Bautista.
quien fue el novio, quien presentó a los otros hacia Cristo. Eso habitó dentro de la iglesia y usted y yo tenemos ese gran privilegio de saber que el Espíritu Santo que estuvo activo en la creación del universo, ese Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos, ese Espíritu Santo que es nuestro consolador, mora dentro de nosotros. Es increíble, hermanos, pero Cristo sustenta a la nueva creación. Él nos sustenta a nosotros. Y cuando decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, esta frase puede traer mucha confusión. ¿Qué significa cabeza? ¿Qué significa? Que, y otros dicen, el pasaje, que el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia y que el hombre es la cabeza de la mujer? Al decir esto, hermanos, estamos afirmando unas verdades que son fundamentales sobre el orden en que Dios ha establecido las cosas. Hay un orden, la autoridad, la responsabilidad y un diseño divino de parte de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia, el marido es la cabeza de la esposa. Vayamos a Efesios capítulo 5 y verso 23 para tener un poco de claridad. No pierdan el lugar en Colosenses, por favor. Efesios capítulo 5 y verso 23. Dice así la palabra de Dios, Efesios 5:23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, hermanos, al leer esto, aquí están los significados claves del pasaje. Hay una autoridad amorosa y una autoridad responsable. Así como Cristo tiene autoridad sobre la iglesia, ¿escucharon? Cristo tiene la autoridad sobre nosotros como iglesia. También el esposo tiene autoridad sobre su esposa. ¿Machista? No, es un orden divino establecido por Dios. Que no haya aquí acusaciones o feministas que se quieran empoderar. Esto es la palabra de Dios. Hay un orden establecido por Dios. El líder que ama, un líder que guía y un líder que, si es necesario, sacrifica su propia vida. Cristo nos amó y se entregó por nosotros. De la misma manera, maridos tienen que amar a sus mujeres y, si es necesario, morir por ellas. Es un mandato. Hermanos, entonces es una autoridad amorosa, una autoridad de responsabilidad. Ahora, el amor y la autoridad de Cristo, hermanos, no es opresiva, no es machista. No malentiendan las escrituras, sino que es una autoridad redentora. Es una autoridad protectora. Es una autoridad edificante. Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente, y cito: la sumisión de la esposa a su esposo no es un dictador ni un amo, sino alguien que lo ama de una manera tan perfecta que estuvo dispuesto a morir por ella. Cierro la cita. Como cabeza del hogar, el marido tiene autoridad, pero tiene la responsabilidad de amar, cuidar y proteger. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él nos ama con un amor eterno. Él nos protege. Él nos guía hasta el final. Tenemos una unidad con Él. Cristo y la iglesia, hermanos, forman un cuerpo. Por eso decimos que nosotros somos no solamente la novia de Cristo, sino que somos el cuerpo de Cristo. Así como el hombre y la mujer se unen en el matrimonio y llegan a ser una sola carne, de la misma manera la cabeza del hogar funciona en un cuerpo como algo supremo. Si no está la cabeza, nada puede sobrevivir. Puede haber órganos que uno puede sobrevivir sin ellos. Puede quitarse la mano, los pies, el ojo, la oreja, pero sin la cabeza, pues uno no puede sobrevivir. Se necesita la cabeza, y Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza, hermanos, no funciona sin el cuerpo y viceversa. Hay una unión íntima, no de una independencia, sino de una complementary, no se me sale en español, lo siento, pero que haya un complemento perfecto. Aquí vemos un modelo de sacrificio, un modelo de servicio. Cristo se entregó por la iglesia, ¿para qué? Para santificarla,
y seremos glorificados. De igual manera, el hombre debe de vivir sacrificialmente. ¿Para qué? Para el bienestar espiritual y emocional de su esposa, con el objetivo que su esposa pueda ser santificada. Esto es un orden creado por Dios. Está establecido por Dios. En esta relación de la cabeza y el cuerpo, esto refleja un orden establecido desde el principio de la creación. Ustedes van a Génesis capítulo 3 y vemos los resultados de la caída. Vemos cómo Dios maldice la tierra por causa del pecado del hombre. Dios pasa la maldición a la serpiente por lo que había hecho. Dios pasa la maldición a Adán. Pero cuando va a la mujer, una de las maldiciones es que iba a tener dolor en sus preñeces, que iba a dar a luz con mucho dolor. Pero el otro es que su deseo será para su marido y él se enseñoreará de ella. Y aquí vemos desde el principio que Dios estableció un orden para que el marido sea la cabeza, para que él tome las riendas, él se enseñorea de ella. Pero naturalmente, lógicamente, debido a nuestra naturaleza caída, la mujer siempre va a querer tomar el lugar del marido, siempre. Lo admitan o no, está aquí. Siempre va a querer tomar las decisiones, siempre va a querer tomar el control, siempre va a querer que todo fluya como ella. Pero tiene que estar sujeta a su marido, porque es el orden establecido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios los creó, no que la mujer sea inferior al marido, claro que no, pero fueron creados porque hay un orden y un rol de la misma manera. Cristo es nuestro amo, Él es la cabeza de la iglesia y nosotros debemos de estar sometidos completamente a Él. Es un modelo de sacrificio y servicio. Cristo se entregó por nosotros, hermanos. Es el orden por Dios. Y Cristo, como la cabeza de la iglesia, ¿qué hace como cabeza de la iglesia? Él guía a la iglesia, la dirige, la nutre y la santifica de la misma manera que un marido también tiene que guiar a su esposa, tiene que nutrirla y buscar la santificación de ella. Vemos aquí que Dios, todo lo que ha creado fue perfecto, y también en la creación de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. John Knox dice lo siguiente: la iglesia no es gobernada por papas ni concilios, sino por su único cabeza, que es Cristo Jesús. Solamente Cristo. Esa fue la rebelión que estalló, ese movimiento. Estaban hartos de la dictadura papal, de las indulgencias que estaban vendiendo, del engaño al pueblo, que el pueblo no podía leer la palabra en su lengua común, y que la salvación se podía adquirir por medio de indulgencias y peregrinaciones temporalmente. Si sonaba una moneda, tú podías librar a un pariente del purgatorio, o le quitabas 200 o 500 años de penitencia. Hermanos, esta basura se enseñó lamentablemente por cientos de años. Los reformadores se pusieron en contra, para abajo con la dictadura papal. Eso no es de Dios, hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia, no nadie más. No nadie más, Cristo. Ahora, ¿qué más vemos aquí? Punto número 6. Cristo como el primogénito de los muertos. Vayan al verso 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga preeminencia. El primogénito de los muertos, para que en todo Él tenga preeminencia. Cristo fue el primero, no de la creación, sino que, ¿qué significa cuando dice que fue el primogénito de entre los muertos? Cristo fue el primero en resucitar para nunca más morir. Dios resucitó otros en el pasado, pero Cristo fue el primero que resucitó y vive hoy, y vive para siempre, jamás. Su resurrección, hermanos, garantiza la resurrección suya y la resurrección mía. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, y Pablo dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, Cristo resucitó y de la misma manera que Él resucitó, nosotros también seremos resucitados con Él. Punto número 7. Cristo como el reconciliador de todas las cosas. Vemos en el verso 19 y en el verso 20. Por cuanto agradó, verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. En Cristo, hermanos, habitaba toda la plenitud de la deidad. Cuando usamos esta palabra deidad o hablamos de divinidad, estamos hablando de algo divino, estamos hablando de Dios. Y como dije en el principio, cada atributo que Dios poseía en el principio estaba activo en Cristo. Cristo, al momento de humanarse, no dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Muchos dirían, Cristo se despojó de su divinidad, pero eso no es cierto. Él siempre estaba vestido de divinidad, a la misma vez se vistió de debilidad humana. Hemos tocado esto es conocido como la unión hipostática. 100% Dios, 100% hombre, no 50, no 50, no es un demidios. Así que Cristo, siendo divino, siendo hombre y divino a la vez, en Él habitó la plenitud de la deidad. Veamos lo que dice el verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz. Hermanos, este texto es poderoso. Si nos damos cuenta, para que un hombre pueda ser reconciliado con Dios, necesitamos un hombre que interceda por Dios. Y para que podamos hacer la paz con lo divino, necesitamos un ser divino que interceda por nosotros. Cristo en su humanidad tomó el lugar de nosotros, humanos pecadores, y en su divinidad hizo la paz entre Dios y los hombres. 100% Dios, 100% humano. Hermanos, reconciliándonos. La enemistad que hubo en el pasado, la paga del pecado que nos estaba condenando, Cristo la abolió en su totalidad cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él. Cristo, hermanos, venció la muerte para abrirnos el camino a la vida eterna. Noten, para reconciliar todas las cosas en la tierra y en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre. Necesitábamos paz, porque había enemistad, había ira y condenación, y Cristo hizo la paz. A.W. Pink dice lo siguiente: la cruz no es solamente el centro de la redención, sino que es el eje del universo. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús, hermanos, ese es el momento histórico más majestuoso que existe. Más allá de la creación, más allá de cualquier evento, cuando se descendía fuego del cielo, cuando hubo el diluvio o cualquier cosa, el partimiento del mar, la cruz de Cristo es el momento histórico más impactante e importante de toda la historia humana. Cristo reconciliando al ser humano con Dios. El mundo fue creado por Cristo y solo pudo ser restaurado por Cristo. Verso 20 otra vez dice: y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Hermanos, Cristo nos ha reconciliado, ha hecho la paz entre Dios y los hombres. Ahora, a la luz de esto, lo que hemos estudiado, podemos concluir que Cristo es el supremo de toda la creación y de toda la redención. Que en la iglesia Él tiene toda autoridad y potestad y es digno de honra y gloria. Aprendimos que nada existe fuera de Él, porque Él es el creador y Él sustenta todo. No hay existencia, no hay vida fuera de Cristo. Aquellos que están muertos en delito y pecado, aquellos que están perdidos de camino al infierno, es la gracia común de Cristo que aún nos mantiene con vida.
Nada existe fuera de su control, todo fue creado por Él y para Él. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el autor de la vida. Ahora, hermanos, a la luz de esto, la pregunta: ¿reconoce usted la autoridad de Cristo sobre su vida? Si decimos Señor, ¿realmente es Señor de nuestra vida? Porque habrá muchos en aquel día que dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas. Decimos que es Señor de nuestra vida, pero ¿realmente Señor? Pues escucharemos esas palabras: nunca os conocí, apartados malditos, al fuego eterno creado para el diablo y sus ángeles. Reconocemos la autoridad de Cristo. ¿Es Cristo el centro de nuestra adoración? ¿Es Cristo el centro de nuestra obediencia, de nuestro servicio? ¿O hacemos las cosas para ser vistos por los hombres? ¿O para tener la aprobación del hombre? ¿O para que el pastor vea que ya cumplimos o que llegamos a cierta hora? ¿Lo hacemos por el pastor, por los hombres, o lo hacemos por Cristo? ¿Cuál es nuestra motivación? Hermanos, ¿está viviendo como un miembro activo del cuerpo de Cristo? ¿Está viviendo como un miembro activo del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo mismo? En un cuerpo, cada órgano tiene su función. De la misma manera, como cuerpo de Cristo, todos de nosotros deberíamos de tener una función. Una característica de una persona que está muerta, que no ha renacido, es que es inútil. No seamos inútiles, seamos serviciales a la obra del Señor. En la iglesia local siempre hay algo que se pueda hacer. Reconozcamos la autoridad de Cristo, que Él es el centro de nuestra vida, Él es el centro de nuestra adoración. Charles Spurgeon dice lo siguiente: donde Cristo es supremo, todo está en orden. Y cuando Cristo no es supremo, todo está en caos. Vamos a orar. Señor bueno, te damos gracias por quien tú eres, por enviar a nuestro glorioso Redentor, que hizo la paz con nosotros, estando destituidos en enemistad, descarriados. Señor, nos has escogido, nos has salvado, nos has sellado, nos estás guiando y nos guías hasta el final. Tú mereces la honra y la gloria. Ayúdanos que este pasaje, lo que acabamos de estudiar hoy, Dios mío, nos ayude a contemplarte y reverenciarte, porque tú eres digno, Señor. Recibe el honor y la gloria, nuestros hechos, nuestros actos, nuestro pensamiento, Dios mío, todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Cristo Jesús. Porque en Él, por Él y para Él fue todo creado.